Saludos futboleros, bienvenidos a este episodio de Salta es Nacional en el que vamos a analizar lo que dejó el partido entre Gimnasia y Tiro y Patronato. Tras el buen punto obtenido en Caballito la semana anterior, Gimnasia volvió al Gigante para recibir a Patronato, un equipo que se encuentra también peleando en los primeros puestos de la zona. Para este partido, Tete Quirós debía reemplazar dos ausencias importantes. La primera, Rinaldi, uno de los mejores jugadores de la temporada, quizás el mejor en lo que va de temporada, que se vio expulsado frente a Ferro. Y la defensa no iba a contar con la presencia de Gabriel Díaz, que viene siendo un baluarte justamente de ese sector de la cancha en Gimnasia. Para reemplazarlos, Tete recurrió a Tayura para la saga central y en el caso de Rinaldi lo reemplazó el ingreso de Galeto, adelantando a Ivo a la mitad de la cancha, quedando Galeto como lateral por derecha y formando o modificando el sistema, el 4-2-3-1 que venía utilizando, hacia un 4-4-2 con 4 mediocampistas y 2 delanteros. Los titulares fueron entonces Abadía, Galeto, Guanini, Tayura y Mambró Villarreal. En la mitad de la cancha Chávez, Virges, Civetti y Aguirre. Y los delanteros fueron el Pollo Rojas y Contín. En este partido, Gimnasia enfrentaba a un rival más duro que los que le habían tocado en sus últimos partidos como local, en esta buena racha que viene teniendo de victorias consecutivas, pero como decía, en este caso el rival era más difícil y generaba o planteaba un partido más de ida y vuelta con situaciones para los dos equipos, aunque en la primera media hora de partido Gimnasia pudo hacer prevalecer su intención de juego y su dominio, adueñándose, como digo, de esos minutos, de ese pasaje del partido, hasta poder conseguir un gol. Un gol muy bueno de Contín de volea tras un buen centro de Ivo, muy preciso el centro de Ivo, en una muy buena jugada del Pollo con intervención también de Virge, en un pasaje del juego en el que, como decía, Gimnasia había sido superior, pero había encontrado la mayor cantidad y la mejor calidad de jugadas de ataque por su banda derecha, con el tándem entre Galeto y Chávez, con algunas intervenciones también de Rojas, tirándose un poco más para ese bando, por ahí más libre en ese primer tiempo que jugó como delantero, pero mucho mejor por derecha que por izquierda, donde Aguirre estaba otra vez muy impreciso. Tras el gol parecía que Patronato sentía el golpe, ya que tuvo por ahí un par de minutos en los que no parecía reaccionar, en los que Galeto remató de lejos, otra vez desde la derecha del ataque de Gimnasia. Pero no fue más que eso, un par de minutos. Patronato se volvió a meter en partido, volvió a generar situaciones y los últimos 15 minutos de esa primera etapa fue claro dominador del juego, tuvo creo que todas las situaciones de esos minutos. Casualmente también eligiendo atacar lo que era la banda derecha de Gimnasia, a diferencia de lo que fueron los rivales anteriores que elegían atacar la banda izquierda. En este caso intentaron por la derecha y generaron también muchas situaciones. En el área cabecearon muchas veces, creo que no recuerdo un cabezazo de Tayura ni de Guanini, y sí varios de jugadores del equipo visitante, que por suerte para Gimnasia no lograban acertar al arco. El primer tiempo terminó así entonces, con Gimnasia arriba en el marcador, pero el equipo visitante siendo ya, creo, merecedor del empate por lo generado en los minutos en los que tuvo el dominio del juego y de la pelota. Para la segunda mitad, Patronato realizó dos modificaciones intentando cambiar un poco el resultado, ya que la tendencia del juego ya lo había logrado volver favorable a sus intenciones. Y Gimnasia salió un poco quizás dormido, ya que en los primeros minutos hubo también un par de centros más de pelota parada de Patronato que seguían cabeceando en el área, y en esos primeros minutos justamente y tras un tiro libre, un buen cabezazo
del 9 rival, consiguió el empate, como decía, ya merecido a esa altura para el equipo visitante. Tras ese gol hubo varios minutos en los que dio la sensación de que Patronato tenía todas las chances de llevarse el partido, que si iba a haber un ganador parecía que iba a ser el visitante, ya que desde el final del primer tiempo se veía que era el mejor de los dos equipos en cancha, y en el momento en que consiguió el empate tan pronto en el segundo tiempo, parecía que justamente esa mitad le iba a quedar muy larga a Gimnasia. Sin embargo, Quirós sí se mostró muy seguro, muy decidido a quedarse con el triunfo, ya que todos los cambios que realizó fueron ofensivos, aun cuando en el campo lo que se veía era que el equipo que dominaba era su rival, marcado más por el resultado que por el juego. Realizó estas modificaciones que digo. La primera fue el ingreso de Reinaga, un delantero, por Galeto, retrocediendo a Ivo al lateral derecho y abriendo al Pollo Rojas por la derecha y quedando con el doble 9 de Reinaga y Contín adelante. Este claramente fue un cambio ofensivo que también de a poco fue obligando al entrenador adversario a rearmar su defensa. Volvió a armar una línea de 5 defensores y como decía, desde estos cambios Gimnasia fue adelantándose, mostrando desde el banco sus intenciones de ganar, y desde afuera hacia adentro se fue trasladando eso a la cancha y al desarrollo del juego. El segundo cambio fue también ofensivo, ya que ingresó Buse en el eje, en el doble 5, y el que salió fue Civetti, que es el más defensivo de los dos que estaban jugando, que habían iniciado como titulares, tanto él como Virgen. Llamativo también en ese momento, o osado si se quiere, porque Virgen también estaba jugando con una dolencia o con algún malestar. Yo creí que iba a salir él y salió Civetti, lo que hacía aún más ofensivo el cambio del ingreso de Buse. Y en la tercera ventana realizó modificaciones, diría, en el ataque completamente. Los 3 cambios que quedaban: salieron los jugadores que estaban por las bandas, es decir, Aguirre y ya Rojas a esa altura del partido. Salió también Contín, que había jugado prácticamente todo el encuentro en el ataque. Y los que ingresaron fueron Gordillo, en el centro del ataque por Contín, marcando su regreso a Gimnasia y Tiro. Y en las bandas, Méndez y Villalba, que son aún más ofensivos que los que salían. Por ahí, bueno, no en el caso de Rojas y Contín, que salieron más por una cuestión de agotamiento, pero sí creo que tanto Villalba como Méndez son más ofensivos que Aguirre, y quedó el equipo armado prácticamente con un 4-2-4 para enfrentar esos últimos minutos, en los que con esta fórmula justamente Gimnasia logró volver a encontrar la ventaja en el marcador, ya en tiempo de adición, y en una jugada en la que participaron 3 de los ingresados, ¿sí? Ya que fue una buena jugada de Méndez por derecha, en centro atrás que Villalba aguantó en el área, inteligente, aguantó para el jugador que llegaba de frente, en este caso Reinaga, que controló hacia afuera, hizo pasar de largo a toda la defensa y definió al segundo palo con mucha precisión. Creo que fue un golazo de Gimnasia, y sumado al momento del partido en el que se consiguió, y que además significaba quedarse con una victoria agónica frente a un rival muy difícil y estirar también la racha de triunfos consecutivos como local. Creo que fue un muy buen partido de Gimnasia, obviamente desde el resultado, por ahí no tanto desde el juego, desde el desempeño de los jugadores o del equipo. A lo mejor se extrañó demasiado a Rinaldi, seguro que se extrañó a Díaz en defensa, pero creo que fue sobre todo un muy buen partido del cuerpo técnico o del entrenador, y creo que son en este caso grandes responsables de que Gimnasia se haya quedado con los 3 puntos. Mi destacado, si tengo que elegir un jugador, como decía recién por ahí, por sobre todo resalto la labor del técnico en este partido en particular, pero si tengo que elegir un
un mejor jugador del equipo me parece que nuevamente fue Rojas, en el primer tiempo generando muchas situaciones. Valoro también obviamente el gol de Contín, que llegó al quinto, y creo que eso ya lo convierte en su temporada más goleadora, con varios partidos por delante, esperemos que siga convirtiendo. Pero incluso en la jugada del gol también hay mucha y determinante participación de Rojas, que creo nuevamente fue el mejor jugador de Gimnasia. Hasta aquí este episodio. Nos esperamos la próxima semana, cuando estemos analizando lo que deje la visita de Gimnasia a Santiago del Estero para enfrentar a Güemes.